Enseguida, por la voz de María 88.1 FM, inicia su programa Hoy estarás conmigo en el paraíso, bajo la conducción del Padre Marcos Marcillo. Señor, tu palabra bastará para sanarme. Muy buenos días, queridos hermanos de esta hermosa programación de la voz de María. Nos encontramos en esta escucha por el radial 88.1 FM. Les saluda el Padre Marcos, párroco de Santa Clara de Asís, de la diócesis de Daule. Qué hermoso poder tener un programa más. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos iniciando esta gran alegría del año jubilar. Caminamos, peregrinamos hacia el Señor. Iniciemos nuestro programa con la oración del año jubilar, Peregrinos de la Esperanza. Padre, que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierta en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. Revive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios, bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridísimos hermanos, nos encontramos en este programa Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin duda, es bueno siempre hacer memoria al Padre Pedro Riascos, el que llevó por varios tiempos este programa muy hermoso, iluminador para nuestros hermanos cautivos, a los que están tristemente bajo las rejas. Pero sabemos que nuestra esperanza es que ellos puedan tener siempre ese anhelo de tener una libertad en el corazón, que acepten a Dios en su corazón. Por eso vamos a tratar un poquito más el documento. El programa pasado tuvimos una idea general sobre el año jubilar. No olvidemos que nuestra idea madre tiene que ser ese como el jubileo de los cautivos. Pero vamos paso a paso. He tratado de que hoy día tengamos unas pequeñas pistas sobre el documento de la bula del año jubilar que nos ha dado nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco, que sin duda encomendamos su salud, pidiendo pues para que el Señor le conceda su pronta recuperación. Toda nuestra iglesia, todos los que peregrinamos en nuestra diócesis de Daule, también oramos incansablemente, uniéndonos a las plegarias de todo el pueblo por la salud de nuestro sumo pontífice. Este documento tiene algunos tratados. Podríamos hoy día analizar brevemente un pequeño apartado que es un camino de esperanza. Hay que recordar que cuando hablamos de camino, tiene algo grandioso, porque el camino tiene un principio y tiene un fin. El camino debería siempre ser el mejor, o podría ser también el que tenga mayor obstáculos. Podría ser también el camino que tenga facilidad, hay caminos que hay, incluso hay caminos que tenemos algunas ayudas para poder pasar algunos obstáculos. Pero cuando hablamos aquí de un camino de esperanza, hablamos acerca de ese camino que nos va mostrando nuestra vida cristiana. Hay que recordar siempre que en uno de los pasajes bíblicos Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida.
Pues el camino de la esperanza es justamente aquello, un camino que nos invita a recorrerlo, porque es un camino que tenemos la oportunidad de saborear, de experimentar la misericordia de Dios. Es por eso, hermanos, que en este documento textualmente nos dice: este entretejido de esperanza y paciencia muestra claramente cómo la vida cristiana es un camino, que también necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza. Compañera instituible que permite vislumbrar la meta. Entonces, cuando el documento nos va tratando de decir eso, ¿no? Es un camino, pero en ese camino necesita momentos fuertes. Y eso es lo que nos da la oportunidad este año, nuestra Madre la Iglesia, por medio de nuestro Sumo Pontífice. Momentos fuertes. Recordemos que este caminar de momentos fuertes no se ha surgido recién desde ahora. Ya tiene muchos aspectos históricos. Recordemos bien que el Papa San Celestino V se dio ya un primer paso 6 años antes que se declarara o se instituyera el año jubilar. San Celestino V decretó que aquellos que peregrinen hacia aquella basílica de Santa María el 28 y 29 de agosto podían obtener en cierta medida como una indulgencia. 6 años antes. Realmente empieza el año jubilar con el Papa Bonifacio VIII, que instituye oficialmente el año jubilar, donde se da la apertura a la misericordia de Dios. En ese caminar, que se dan momentos fuertes, también recordemos que antes, ¿sí?, del Papa Bonifacio VIII, también se dio sobre aquel momento en que San Francisco le pide al Papa Honorio III que se conceda una indulgencia para aquellos que visiten el 1 y el 2 de agosto, lo que le llamamos la porcíncula, donde se gana indulgencia. Entonces vemos que ese caminar son momentos fuertes, donde la Iglesia nos va dando la oportunidad de acercarnos a Dios. Tenemos también, cuando se habla del aspecto de este caminar como un peregrinar, recordemos que el Papa Calixto II, en el año 1122, también otorgó una especie de indulgencia a aquellas peregrinaciones que se dirigían hacia Santiago de Compostela. Aquellos que participaban de esa celebración también podía considerarse como una celebración jubilar. Todos estos aspectos históricos que nos va diciendo nuestra Madre la Iglesia son grandiosos, porque se ve que es un caminar y que han habido momentos fuertes. La Iglesia considera el gran momento fuerte, recordemos, con Bonifacio, ¿sí?, con aquel Papa que en el 1300 dio por instituido el año jubilar. Hermanos, estos momentos fuertes nos ayudan a entender que la Iglesia siempre ha estado preocupada por sus fieles. La madre que enseña, la madre que corrige, la madre que acompaña, siempre ha estado preocupada por acompañar a sus hijos. Porque en toda la historia de la salvación, en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido levantadas, caídas, ha habido momentos difíciles. Pero vemos la oportunidad, los momentos fuertes. Veamos otro momento fuerte que nos dice la Madre Iglesia. Recordemos también que en las iglesias orientales dice textualmente, en especial aquellos que ya están en plena comunión con el sucesor de Pedro, quiero dirigir una invitación particular a esta peregrinación. Ellos que han sufrido tanto por la fidelidad a Cristo y a la Iglesia, muchas veces hasta la muerte. Entonces también vemos que en este peregrinar el Papa también da apertura a las iglesias orientales que están en comunión con el Santo Padre. Por eso, hermanos, la bula
este documento muy hermoso que el Papa nos dirige a todos los cristianos fervorosos y católicos, creyentes, es un documento que nos va iluminando para saber en qué consiste esos momentos fuertes. Veamos también aquí textualmente, nos va diciendo, ¿no? En el año 2025, que ya estamos, ¿no? Previo a esto, podríamos decir que estos momentos fuertes, recordemos, como les decíamos la semana pasada, que estos momentos fuertes se dan de manera ordinaria y extraordinariamente. De manera ordinaria es lo que se concede cada 25 años, que en un proceso de la historia se daba cada 50. Pero los momentos fuertes no son momentos así donde la iglesia recién se da cuenta la necesidad de poner la mirada a Dios y de volver el corazón hacia Dios. Sino son momentos fuertes porque es donde al cristiano se le da un pequeño empujón, donde se le dice, aprovecha este año, donde puedes ganar la oportunidad de ir al cielo. En el 2015, el Papa Francisco, nuestro querido Papa, también peregrinó hacia Ecuador, donde tuvimos la oportunidad de tener la alegría, el consuelo, nuestra esperanza, porque se decretó el año de la misericordia. Y es algo grandioso, hermanos, porque nosotros teníamos la oportunidad de tener esa cercanía, esa presencia, esa oportunidad. Teníamos la alegría tan hermosa de experimentar la cercanía con aquel que lo necesite. Es el año de la misericordia donde el Papa decretó que se daba la oportunidad a la Puerta Santa, donde todos podían caminar y salir al encuentro del otro. Justamente ahora en el 2025, este texto nos está diciendo muy hermoso que debemos tener la certeza, la grandeza de que el Papa Francisco ha querido darnos la oportunidad de que crucemos el año, no solamente cruzar una puerta. Eso habría que aclararlo un poco. Y es algo que ahorita en este primer espacio queríamos un poco tener algunas ideas claras, como para hacer una retroalimentación. ¿Qué es lo que hemos dicho hasta este momento? Que en estos momentos fuertes, donde la iglesia nos invita a caminar, y vemos cómo han sido los principales, no principales papas, pero sí aquellos que dieron la apertura al año jubilar, de manera especial sin duda Papa Bonifacio VIII, vemos que él dio la apertura para que podamos acercarnos a Dios. Pero hermanos, al tener eso bien claro, que la iglesia nos da momentos fuertes, deberíamos también nosotros preguntarnos, en este 2025, donde tenemos un momento fuerte en este caminar, deberíamos de aprovechar al máximo. ¿Qué es lo que habría que aclarar? El Papa Francisco, como todos los santos padres, cada 25 años han abierto una puerta. Recordemos que la puerta santa solo se tiene que abrir donde está el Papa. En este caso, aquellas basílicas mayores que el Papa ha considerado, las ha abierto las puertas como un signo de esa alegría de que podemos volver la mirada a Dios. Pero solo en Roma se abre la puerta santa. Algunos estaban preguntando, ¿no? Algunos fieles decían, Padre, en este caminar que la iglesia nos invita, en este jubileo, podríamos considerar que en nuestras diócesis también se han abierto las puertas santas. Es una idea no tan clara, ¿no? Porque la iglesia nos dice con mucha certeza, la puerta santa solo la ha abierto el Papa. ¿Pero por qué? Recordemos que el Papa Francisco tiene la potestad que se le ha sido concedida por ser el sucesor de Pedro. Es Pedro la cabeza visible. Es Pedro el que cuando está Jesús caminando y de repente pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Hijo de Dios. En ese momento, pues Jesús dice, eso no te lo ha dicho nadie más que mi Padre. No te lo ha dicho algún aspecto humano.
yo te doy las llaves. Al darle las llaves a Pedro, ese es el gran significado, hermanos, que en este caminar, en este peregrinar, donde la iglesia nos da unos momentos fuertes para ganarnos el cielo, tenemos la dicha de que se siguen abriendo la puerta santa porque tenemos la figura del Papa. El Papa, que es el principio de unidad, es Él el que nos permite ingresar a la puerta santa. Él es el que tiene la potestad, Él es el que tiene las llaves del reino. Esa es la primera idea que tendríamos que tenerla clara. Padre, y entonces en las otras jurisdicciones no hay puerta santa. Realmente en las otras jurisdicciones lo que hay es templos jubilares, ¿sí? Por eso es algo hermoso que decíamos la semana pasada, que la iglesia, a través de un rito muy hermoso, ha permitido que los obispos, los ordinarios de las iglesias que peregrinan en distintas jurisdicciones, puedan designar a través de un decreto o a través de algún oficio los templos jubilares. Porque si hablamos solo de una puerta jubilar, digamos, en alguna diócesis puntual, entonces pues diríamos que solo la gente pues caminaría por una puerta. No. Tenemos que ir hacia el templo jubilar. La semana pasada decíamos, existen varios templos jubilares en nuestra diócesis y en esta arquidiócesis también de Guayaquil y en muchas más. Tenemos que procurar, es decir, la iglesia nos invita a caminar, como hemos iniciado este programa, el caminar, un camino de esperanza. Y recuerda que cuando caminamos no estamos solos, caminamos con Jesús. Y cuando caminamos con Jesús, Jesús a través del Romano Pontífice, del sucesor de Pedro, nos ha dado momentos fuertes. Esos momentos fuertes son los momentos donde se nos va a dar un regalo hermoso y se nos va a exigir algo a nosotros también. Por eso yo les invito a que no dejemos de caminar y que busquemos el templo jubilar. Teniendo bien claro, ¿no?, que Pedro es el que ha abierto la puerta, el Papa Francisco, y podemos peregrinar hacia un templo jubilar. Cuando llegamos al templo jubilar, recordemos que ese templo jubilar goza de la presencia de un sagrario, de la presencia de Jesús. Y es Jesús el que te está esperando, porque es como aquel peregrino que camina y llega a beber agua. Aquel peregrino que camina y encuentra una alegría, un gozo, porque dice, llegué, estoy en la meta. Esa es la satisfacción y la alegría que deberíamos de tener, hermanos. Padre, ¿y cuánto tiempo tengo que caminar? Pues el caminar, hermanos, solo llegará a su meta, como decía Santo Tomás en la visión beatífica, cuando veamos a Dios cara a cara. Entonces, este caminar que la iglesia nos invita a vivir, quizás algunos lo van a poder gozar en este 2025, pero habrán otros que cuando pasen 25 más en el 2050, ya no van a estar entre nosotros. Por eso, yo te invito como gran cristiano, como aquel oyente de la voz de María, como aquel fiel de alguna jurisdicción parroquial que me está escuchando, de aquel que va manejando en su taxi, aquel que está cocinando, aquella hermana que está en sus quehaceres cotidianos, o aquel que está enfermo en un hospital. Peregrinemos y aprovechemos este camino, porque puede ser nuestro último año jubilar. Hermanos, caminemos sin desmayar. Esa es la alegría que nos invita Jesús. Recuerden, hermanos, que cuando llegamos al templo jubilar es donde encontramos un descanso. Es como el Betania. Dice que Jesús, cuando iba con los apóstoles y tenía que ir a Jerusalén, se detenía en Betania, donde estaban los amigos. Venían caminando, pero había que descansar. Digamos que este año jubilar es como un Betania, que nos invita a descansar en Él. Cuando llegas al templo jubilar, lo primero que haces es mirar a Cristo en el sagrario, doblar la rodilla, postrarte ante Él. Algunos templos jubilares pues ya tienen algunas, digamos así, directrices en cuestión para poder tener la logística del lugar. Pero tú llegas y salúdalo a Jesús. ¡Qué dicha tan grande! Y cuando ya estés delante del sagrario, si tú quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríe. Cuéntale.
O como decía el santo cura de Ars, aquí estoy, Jesús. Tú me ves y yo te veo. Por eso, hermano, peregrinemos con gozo y emoción hacia un templo jubilar, al más cercano que te quede, ya sea dentro de tu jurisdicción, ya sea un santuario, pero peregrina. Hoy es el tiempo de caminar hacia esa alegría, hacia la esperanza que nos trae Jesús en el corazón. Escuchemos, hermanos, un canto muy hermoso que la voz de María nos ofrece en esta programación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mírame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y si una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo.
Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Paso sin mirar atrás. Sonreiré, Señor, aunque todo fracase y me quede solo. Y si estoy... Queridos hermanos, hemos iniciado esta alegría, continuando con la programación aquí en La Voz de María, en este hermoso programa Hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de proceder un poquito a leer la palabra de Dios que nos iluminará este domingo, quisiéramos un poquito cerrar la idea, ¿no? Hemos dicho caminar, un caminar. Jesús nos invita a caminar hacia el templo jubilar, el lugar donde encontramos un derroche de gracia, el lugar donde encontramos un corazón abierto, un lugar donde nuestra cara, nuestra sonrisa se refleja como en aquella sonrisa al ver en un gran río cristalino. Aquellos hermanos presos que están privados de la libertad, que también seguramente desearían peregrinar hacia un templo jubilar. Hay la oportunidad. Seguramente en el caminar de la bula papal nos podrían decir aquellos que no pueden peregrinar hacia un templo jubilar qué podríamos hacer. Dios quiera que más adelante en nuestro programa también podamos iluminar un poquito aquello. Pero es importante que aquellos hermanos que están peregrinos también peregrinan en aquel penitenciaría, en aquel, tristemente, esas rejas. No tienen que ser obstáculo para que puedas también peregrinar. Si decimos que Jesús le dijo al buen ladrón, que es el eje de este programa, yo pienso grandioso. Aquel ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí, acuérdate. Qué hermoso, ¿no? Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, tú peregrinas conmigo porque has conquistado este corazón. Por lo tanto, el estar el preso ya con Jesús, ya es el templo jubilar. Qué grandioso, hermano. Por eso, aquellos hermanos que están privados de la libertad, pero no solamente los que están entre las rejas, aquel que está, como decíamos la semana pasada, aquel que está encerrado en su propio mundo, en su propio eje, en su propio egoísmo, anímate, sal y caminemos, aprovechando estos momentos fuertes que nos da la Iglesia, para llegar hacia el templo jubilar, hacia aquel templo que recordemos, templo que es, lugar sagrado, ahí está Dios. Y qué hermoso que el Dios hecho pan te espera con los brazos abiertos. Peregrinemos, hermanos, y no descansemos. Padre, ¿cuándo vamos a descansar en este caminar? Te lo he dicho. Pienso yo que en estos momentos fuertes nos ayudan a reiniciar, a remover, a volver la mirada a Dios. Pero en cada domingo, en cada Eucaristía, en cada encuentro con Jesús, tú tienes un encuentro jubilar, porque es un encuentro de gozo con Jesús. Es algo que nos ilumina la palabra de Dios este domingo. Leamos un poco este pasaje bíblico del Evangelio según San Marcos. Este domingo en que la Iglesia nos invita a vivir la alegría tan grande de un domingo más del tiempo de Cuaresma, del tiempo ordinario. Probablemente ya sería el último domingo del tiempo ordinario, porque ya se aproxima el gran tiempo fuerte de la Cuaresma, con el miércoles de ceniza. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver Jesús, se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, hermanos. La palabra de Dios de este domingo nos ilumina un poco sobre el tema que hemos tratado en esta mañana. No lo olvides, el eje de este tema ha sido un camino de esperanza. En ese camino de esperanza hay momentos fuertes, lo que la Iglesia nos ofrece a través del año jubilar. Y este caminar tiene que llevarme siempre a un caminar, peregrinar hacia un templo jubilar, que es encontrarme con Jesús. Miren qué grandioso, porque dice que Jesús está caminando. Él siempre camina. Camina y surge un paralítico. Camina y surge aquella mujer con muchos años de fluido de sangre. Camina y de repente encuentra al ciego. En esta ocasión encuentra a niños. Y sabemos que los niños son un poquito cargosos, ingenuos, son muy tiernos. Los niños siempre están a la expectativa de lo que digan los padres. ¿Sí? Están a la expectativa de aquel mandato que le dice su mamá. Anda, haz aquello, haz al otro. O cuando el papá le corrige. Siempre los niños están como a la escucha, ¿no? Si el papá le dice, por favor, tienes que ir y ya está la tarea. Sabemos que hay niños de todo, pues, ¿no? Desobedientes, amables, gentiles. Pero lo propio y lo original de un niño es que siempre sabe escuchar. Ya después viene el tema de los celulares y los medios mal usados, donde el niño se tapa su audición y ya no escucha ni siquiera a Dios ni a los demás. Pero un niño tiene la capacidad de escuchar, escucha. Un niño también tiene la capacidad de, con una sonrisa en la cara, aceptar o el mandato o la corrección. Sabemos que su rostro, si hay una corrección donde hay violencia o quizás un buen tate quieto, su sonrisa ya se vuelve en llanto. Pero vemos las dos dimensiones de un niño, que tiene la capacidad de escuchar y la capacidad de sonreír a un mandato. Si le dices algo que le agrada, se ríe. Y si no, después de llorar, vuelve a reír. ¿Por qué, hermanos? Porque el niño tiene la escucha, con una sonrisa escucha el mandato y es tan disponible para seguir caminando. Deberíamos nosotros aprender de la actitud de un niño. Es lo que dice Jesús en el Evangelio. Quien es como niño puede entrar en el reino de los cielos. Veamos estas tres actitudes, que tienen mucha relación con el tema que hemos tratado en esta mañana. La escucha. ¿Qué entendemos por escucha? Muchos tenemos problemas en nuestros oídos porque no sabemos escuchar. Hay alguien que te grita y te dice, ¿me escuchaste? Y tú dices, creo que sí te escuché. No sé si ustedes han vivido a veces alguna dinámica donde se contempla que te dicen, dile a aquella persona, el sol ha salido en la mañana y se contempla en un gran campo verde. Tú vas y le dices esa frase a otro y como no tienes la capacidad de escuchar, lo interpretaste mal o quizás no lo entendiste. Muchas veces eso nos pasa en nuestras vidas. No podemos escuchar porque tenemos los oídos tapados, porque tenemos dificultades. El corazón tiene muchas preocupaciones que nuestra mente no entiende. O hay cosas que el corazón no comprende. Pero debemos detenernos un momento y escuchar. Decía el Papa Benedicto XVI, el arte de escuchar es tener la capacidad de hacer silencio. Si uno hace silencio, puede escuchar. Por eso, hermanos, a todos los hermanos oyentes de la voz de María, que seguramente en este momento estás en la escucha, escucha con alegría, escucha con emoción, porque es Jesús que camina, que te invita a este peregrinar hacia un encuentro con Él. Tenemos que escucharlo,
tenemos obligadamente que escucharlo. Y escucharlo a Él es un momento de detenernos en el sagrario y tratar de escuchar el latido del corazón de Él. Escucharlo un momento cuando en ese sagrario desearía abrir sus puertas para que tú entres en ese sagrario. Pero hay que escucharlo. Que no te distraiga los medios, la fama, la diversión, como aquella actitud de algunos jóvenes también. No solamente el niño ha perdido la capacidad de escucha, nosotros también no sabemos escuchar. A veces hay jóvenes, adultos, ancianos que no saben escuchar. ¿Por qué? Porque nos volvemos sordos. Sordos por el coraje, por la ira, por el resentimiento. Tenemos una sordera tan grande. Por eso, hermanos, tenemos que ser a escucha como los niños. Un momento de detenernos. Porque cuando la mamá le alza la voz al niño, enseguida escucha y alza la mirada. Tenemos que tener lo mismo. Jesús, cuando te habla en el sagrario, te habla en escucha de la palabra, te habla todos los domingos, te habla cada momento que te encuentras en la misa, cada vez que peregrinamos los domingos a la escucha de la Eucaristía, la vivencia de la palabra y del pan de la Eucaristía. Tenemos que escucharlo. Hagamos un propósito bonito. En este peregrinar, escuchemos a Jesús. Y es bonito pues escucharlo en su palabra, en su sagrario. Deberíamos de hacerlo, ¿no? Porque entonces así, con un oído lo escuchas a Él y con el otro escuchas a los demás. Es triste cuando una persona es sorda a Dios y es más sorda ante los demás. ¿Acaso has escuchado cuando tu hijo te llora y te dice, mamá, escúchame? ¿Acaso has escuchado a tu abuelita o a tu abuelito cuando necesita que lo visites? No lo has escuchado, porque estamos tan sordos. Si no somos capaces de escuchar a Jesús, tampoco hay espacio para los demás. Aprendamos a ser dócil a la escucha de Jesús. Entonces escucharemos a los demás. No lo olvides, hermano. Este segundo aspecto, acuérdense, el niño tiene la capacidad de escuchar a sus padres. También tiene el niño la capacidad de que con un rostro alegre acepta lo que el padre le dice. Si el papá le corrige, pues se alegra. Si le corrige con agresión, pues quizás se pone a llorar. Pero después lo vuelve y lo abraza al papá. Porque sabe que lo que ha escuchado es para el bien, es para su corrección, es para que sea feliz. Entonces nosotros deberíamos tener la misma actitud. En este peregrinar deberíamos también de tener una alegría en nuestro rostro. Que cuando escuches al sacerdote que habla en la homilía, que es Cristo el que habla, es verdad, uno se agacha su mirada y dice, realmente eso me lo está diciendo a mí. Pero debes de alegrarte, porque la gracia ha tocado tu corazón y te invita a una transformación. Entonces hay que vivir con una cara alegre y decir, gracias. Gracias, Jesús, porque cuando camino, tú me vas diciendo, como aquellos discípulos de Maús, caminaban, peregrinaban con Jesús. Ellos iban cabizbajo. Y le dice a aquellos, eres el único que no te has enterado de lo que ha sucedido aquí en Jerusalén. Si ese es el único que sabía lo que había sucedido, era Jesús. ¿Ven, hermanos? Y cuando el corazón ardía, pues ellos enseguida se alegraron, porque escucharon y su alegría se reflejaba en su rostro, en su corazón. Es inevitable, hermanos, que cuando uno no escucha a Jesús, vive amargado. Vive con una cara, como dice el Papa Francisco, una cara de vinagre, una cara de... Yo siempre se lo digo a los feligreses de Santa Clara en Daule. Tenemos que vivir alegre. Nos cuesta, porque hay motivos para vivir triste. Sobran motivos para estar con la cara larga. Sobran motivos para estar siempre con nuestra sonrisa cabizbaja o con unas tiernas con un tierno rostro que te preocupa mucho. Aquellas mejillas que demuestran lo que te preocupa. Por eso, hermano, alégrate. Si escuchas a Jesús y si sabes escuchar a los demás, deberías de estar alegre. Si te corrigen, gracias.
y vuelve a alegrarte. Porque el resentimiento hace que tu corazón se empobrezca. La tercera actitud, no olviden, un niño escucha, un niño se alegra cuando recibe aquel mandato de su padre. Y decíamos que aquel niño es dócil, porque después que me han dicho algo, y si ha sido para mí mejorar mi conducta, he sido dócil para cambiarlo. Sabemos que los niños son dóciles cuando buscas el modo, el medio para que ellos puedan cambiar, se corrijan. Pero resulta, hermanos, que muchas veces nosotros podemos llegar hasta el segundo paso. Escuchamos, medio, nos alegramos, o aunque a veces sea una alegría de apariencia, pero la docilidad a que me transforme el Señor mi corazón, la docilidad para decir, hoy caí y mañana me levanto, la docilidad para decir, quisiera ser otro, eso no lo hacemos. ¿Por qué? Decían unos grandes santos y también la Madre Teresa de Calcuta, cuando uno quiere ser transformado por Jesús, tiene que tener un corazón dócil. Porque un corazón dócil es como aquel barro en las manos del alfarero, que cuando tiene el alfarero la posibilidad de hacer una moldura como dicta el corazón del alfarero, la moldura queda muy elegante. Pero cuando el barro se opone, cuando el barro es duro, cuando el barro no es dócil, las molduras pueden ser deformes. Pero no es culpa del alfarero, es culpa del barro. Por eso, hermanos, tenemos que ser como el barro, dócil. Siempre he tenido como una curiosidad de querer ver cómo hace un alfarero una vasija de barro. Siempre lo he visto en películas, lo hemos visto en algunos momentos, pero quisiera experimentar incluso hacer como hace el alfarero. Pero no es fácil. El alfarero tiene un trabajo muy complejo que nos invita a tener esa reflexión, ¿no? Dios quiere que seamos dóciles para cambiarnos. Hay muchos hermanos en la penitenciaría que quisieran escuchar este programa. Ellos no lo pueden, pero tú sí puedes escucharlo. Quizás aquel hermano que está en la penitenciaría, por falta de escucha, por su falta de alegrarse en el mandato que te dijo tu padre para que cambies. Y como no fue fácil la docilidad, por eso está tras las rejas, porque nunca supo escuchar a sus padres, porque Dios hablaba a través de ellos. Nunca estuvo alegre porque siempre fue rebelde en hacer lo que él quiso. Y quizás también, por no saber escuchar, no fue dócil al cambio. Y cuando llegó el momento difícil, pues ya tuvo que ser juzgado y sentenciado. Supliquémosles por nuestros hermanos que peregrinan en cautivos. Yo sé que Dios los va a ayudar y que pronto saldrá libre, su libertad espiritual sin duda ya lo están, porque vemos muchos programas que hacen aquí en la arquidiócesis sobre Santa Misa, sacramentos, pastorales, acompañamiento. Vemos que quieren que los hermanos privados de la libertad tengan una libertad en su corazón emocional y total. Pero hermanos, creo que es el momento para decirle a Jesús, yo quiero escucharte, quiero estar alegre, pero quiero ser dócil, quiero que me transformes, quiero ser otro, quiero ser otra persona, quiero ser distinto, quiero saber qué es saborear la misericordia. Camina con Jesús. Quiero experimentar la misericordia enllagada en mi corazón, como el corazón de Cristo, la lanza. Quiero experimentar la misericordia que se pueda tocar en los demás. No lo vas a lograr, no lo lograremos si no somos capaces de escuchar a Jesús, de alegrarnos cuando en la homilía el sacerdote, el catequista o mis padres me corrigen para mejorar. Y tengo que ser dócil para poder cambiar. Por eso, hermanos, no dejemos la oportunidad de ser un hombre nuevo.
Es lo que nos dice la palabra de Dios. Quienes son como niños pueden entrar en el reino de los cielos. Jesús hoy enaltece a los niños, porque no es que debemos tener una actitud de niños, de ingenuo, no, es lo que he dicho en los 3 aspectos. Porque el niño, con su caricia tierna, tan confiado, se pone a las manos de su Padre. Solo el que escucha a Jesús, el que se alegra, recuerda que te lo estoy repitiendo más de 10 veces, el que se alegra en esta corrección que me dan y busco la docilidad de cambiar, está haciendo la voluntad del Padre. Y eso es vivir ya en el reino. Pues pidámosle al Señor que nos ayude, que la palabra de Dios de este domingo nos ilumine para no detenernos, hermanos. Lo más triste que en este caminar que hemos iniciado el programa, hay mucho que nos detenemos. Empezamos a caminar en el momento del bautizo, en el momento que te llevan a tus padres a bautizar, perfecto. Hace la comunión, pero nos detenemos un poquito. La confirmación, pues ya cogemos vuelo y nos vamos. ¿Dónde está ese peregrinar? Es triste. Son pocos los que seguimos en esa lucha de caminar todos los días. Y qué hermoso que la iglesia nos dé esos momentos fuertes para recordar que tenemos que no dejar de peregrinar, porque nuestra vida siempre será un peregrinar. Nuestra vida siempre será llegar hasta la meta. Qué hermoso, hermanos, que la palabra de Dios nos ilumine el tema que hemos iniciado. Un año jubilar, un año grandioso. Por eso tiene un gran lema, peregrinos de esperanza. Caminamos sin desmayar para encontrarnos en ese templo jubilar que es mismo Cristo. Y en ese encuentro tengo que tener la capacidad de escucharlo. Tengo que tener la capacidad de que si me han dicho que estoy actuando mal, con una alegría aceptarlo y decir yo quiero mejorar. Entonces hay un cambio, la docilidad a la transformación. Tú que me escuchas en tu oficina, me escuchas desde tu hogar, me escuchas desde tu trabajo, algunas comunidades que están en la parte rural, que es la dicha más grande que anhelo y anhelamos que en nuestra iglesia pues la voz de María se pueda expandir por todo el orbe católico, y esperando que en nuestra parroquia Santa Clara de Asís puedan sintonizar esta radial, ¿no? Esta dial que es muy hermosa para poder llevar el Evangelio y poder iluminar con su palabra nuestra vida cotidiana. Por eso, hermanos, seamos peregrinos de esperanza. Caminemos sin desmayar, que es lo que nos pide el Señor todos los días, todas las 24 horas. Digámosle al Señor que a través de su palabra podamos ser como los niños. No lo olvides, donde tú estás puedes escucharlo. En la realidad que te encuentres puedes escucharlo. Como sacerdote, como laico, como religiosa, puedes escucharlo. Y todos tenemos que cambiar algo. Y la docilidad a una hermosa conversión. Es triste cuando no tenemos esa docilidad, ¿sí? Aprendamos del Señor y pidámosle que nos ayude a tener siempre ese encuentro diario con Él. No lo olviden, hermanos, si tú estás sordo, ha de ser porque tenemos un pecado medio oscuro o un pecado que nos está como una espina molestando en el pie. Tenemos que revisar. Por eso se aproxima ya un tiempo muy hermoso de la Cuaresma para revisar qué es lo que obstaculiza la escucha de Jesús. Tenemos que tener la capacidad de aceptar la corrección con alegría. Si tú no lo aceptas, es porque la soberbia, el orgullo y la prepotencia no nos deja ser diferente. Y la docilidad al cambio, a la conversión, solo surge en cuanto más te acerques al manantial de gracia, que es Jesús mismo en la Eucaristía. Si no quiero proceder al tercer paso, entonces es grave la cosa. Digamos crónica, porque no estoy con la oportunidad de ver a Jesús. Bueno, queridos hermanos de la Voz de María, es una alegría haber compartido esta mañana con ustedes y a todos los que están a través de esta radio y los medios de comunicación, las redes sociales. Gracias por compartir junto a nosotros este hermoso programa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin duda, recemos a nuestra santa patrona,
Santa Clara de Asís, pidiendo la intercesión para que bendiga, porque recordemos que Santa Clara de Asís es la patrona de Daule, y la patrona de la diócesis de Daule es Santa Narcisa de Jesús. Pidamos la intercesión de nuestra querida Santa Clara para que podamos aprender esas tres cosas. No lo olvides, un año jubilar que camina, tiene momentos fuertes, peregrinamos hacia el templo jubilar que es Cristo mismo, y para estar con Cristo hay que tener las tres actitudes. No lo olvidemos. Generosa Santa Clara, guíanos por el camino del amor. Danos una caridad ardiente, para que muriendo a nuestro egoísmo, saciemos el hambre y sed de los que no conocen a Dios. Por eso te pedimos que nos ayudes a despojarnos de todo lo que nos aleja de nuestro verdadero tesoro, que es Cristo. Amén. Gracias a todos los hermanos que nos han acompañado de la voz de María. De una excelente mañana, que nuestra Madre del Cielo les acompañe siempre. Y no lo olvidemos, alegrémonos porque Jesús peregrina con nosotros. Excelente mañana para todos ustedes. Que Dios les bendiga siempre. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tomaré mi cruz, seguiré tus pasos sin mirar atrás. Hemos escuchado su programa Hoy estarás conmigo en el paraíso. La voz de María, Radio de la Esperanza. Fracasé y me quedé solo. Y si estoy muy mal, tu palabra ardiente me